Acerca de la expiación limitada, la cual es la tercera doctrina de la gracia, o también conocida como el tercer punto del calvinismo en cuanto a la salvación. Y he titulado el sermón de esta mañana como la expiación eficaz de Jesucristo. La expiación eficaz de Jesucristo. La doctrina, hermanos, de la expiación limitada, o también conocida como la doctrina de la expiación eficaz de Jesucristo, fue sistematizada en el siglo XVII en un sínodo en la ciudad de Dordrecht, Holanda, también conocido como el Sínodo de Dort, donde un gran grupo de teólogos se reunieron con el propósito de solucionar una serie de polémicas, una serie de controversias que se originó en las iglesias reformadas holandesas por el surgimiento del arminianismo. Jacobo Arminio, quien era un teólogo y profesor de la Universidad de Leiden, cuestionó las enseñanzas soteriológicas o de la salvación de la teología de Juan Calvino en algunos puntos muy importantes. Después de la muerte de Jacobo Arminio, sus seguidores presentaron sus posiciones soteriológicas en al menos 5 puntos, las cuales se basan en que a raíz de la caída del hombre por el pecado, el hombre se encuentra depravado parcialmente, que la elección se basa en la fe prevista por Dios en el hombre, o sea, que Dios escoge al hombre porque previó de antemano que el hombre creería en él, que la expiación de Cristo fue universal, o sea, para hacer posible la salvación de todas las personas sin excepción, que la gracia de Dios puede resistirse, o sea, es resistible, y que existe la posibilidad de una caída final de la gracia para los creyentes. En esos 5 puntos se formuló los puntos del arminianismo. En cambio, en contraposición a eso, vinieron, hermanos, lo que se conocen los 5 puntos del calvinismo para contrarrestar la opinión o los puntos de los arminianos. Estas doctrinas se conocen como los cánones de Dort, porque se realizó en el sínodo de Dort, o también llamados los 5 puntos del calvinismo. Nosotros las presentamos como las doctrinas de la gracia, ya que se encuentran plasmadas en las santas escrituras, y estas doctrinas resaltan la gracia soberana de Dios en la salvación del hombre pecador. Estas doctrinas se conocen como la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, que es la que expondremos el día de hoy, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, o la preservación de los santos. Estas doctrinas, hermanos, que acabo de mencionar, no solamente presentan un sustento bíblico como teológico, sino que también presentan un orden lógico y sistemático. Van entrelazadas una doctrina de la otra. Por ende, para que podamos entender lo que es la expiación limitada o la expiación eficaz de Jesucristo, lo primero que debemos de entender son las 2 doctrinas anteriores. Me refiero a la depravación total y a elección incondicional de Dios. La depravación total, por ejemplo, hermanos, nos muestra
cómo a raíz de la caída el hombre se encuentra totalmente muerto espiritualmente. Todas sus facultades han sido dañadas por el pecado. Su intelecto, sus emociones, su voluntad, todas las facultades del hombre natural han sido dañadas por el pecado. El hombre se encuentra incapacitado moralmente. El hombre no solo no puede hacer las obras que agradan a Dios, sino que tampoco puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El hombre natural no solo no puede venir a Cristo, sino que también no quiere venir a Cristo. Es lo que dice, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 3, versículo del 10 en adelante. No hay uno justo en el mundo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El mismo Jesucristo dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. ¿Ven la imposibilidad, la incapacidad? Nadie quiere ni puede por el pecado venir a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y es por esta razón que la elección del hombre para salvación recae solamente en Dios. Es Dios, hermanos, quien salva al hombre pecador. Y no es porque Dios previó que tal persona iba a creer en Cristo y por eso lo salvó de antemano. No, porque como dijimos anteriormente, la Biblia muestra que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Y ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás. Es por esta razón que Dios tiene que salvar a su pueblo. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien regenera al hombre. Es Dios quien predestina a un pueblo desde antes de la fundación del mundo para salvación, porque el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero este Dios que salva a su pueblo, que elige a su pueblo para su gloria desde antes de la fundación del mundo, también ha provisto un medio para salvarlo. Y ese medio es la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, partiendo de esta premisa, de esta introducción, caeríamos a una gran pregunta. ¿Cuál fue el propósito de Dios en enviar a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en una cruz? ¿Cuál fue el propósito? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para hacer posible quizás la salvación de todas las personas en el mundo sin asegurarla de ninguno en particular. O Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para salvar eficazmente a sus elegidos, para salvar eficazmente a los que desde antes de la fundación del mundo escogió para salvación. Para responder a esta pregunta, hermano, yo quiero desarrollar este sermón en al menos 3 puntos muy importantes. Número 1, veremos la expiación en relación al plan eterno de redención. La expiación en relación al plan eterno de redención. Número 2, veremos la naturaleza de la expiación. Y en tercer y último lugar, veremos el alcance de la expiación. Entonces pasemos a considerar el primer punto, la expiación en relación al plan eterno de redención. Antes de tratar, hermanos, de definir lo que es la expiación como tal, vamos a ver primero cuál es la raíz
o dónde se originó verdaderamente en que Cristo viniera a el mundo a morir en una cruz para expiar los pecados del hombre. Vamos a ver de dónde parte todo esto antes de tratar de definir qué es la expiación, su naturaleza. ¿Cuál es la raíz en que Cristo viniera al mundo a expiar los pecados de pecadores como nosotros? Y para poder encontrar esta raíz, debemos de dirigirnos a la eternidad pasada, hermano. A la eternidad pasada. Debemos de remontarnos desde el principio. El gran y soberano Dios, creador de todas las cosas, por su puro y afecto de su propia voluntad, se propuso en sí mismo realizar un plan de redención para salvar a la raza humana caída por el pecado. Esto se conoce, hermano, en la teología como el pacto de redención. Este pacto, hermanos, debemos de entender que es un pacto intertrinitario, o sea, está conformado entre las tres personas de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el propósito de este pacto era redimir a un pueblo para su propia gloria, para la gloria de Dios y para el bienestar de su propio pueblo, hermano. ¿Y cuáles eran los términos de este pacto intertrinitario, este pacto de redención? Bueno, los términos del pacto consistían en que Dios Padre eligió a un pueblo desde antes de la fundación del mundo con el propósito de salvarlo. Dios Hijo accedió a redimir este pueblo mediante su encarnación, su obediencia perfecta a la ley de Dios, su muerte sustitutiva en la cruz, su resurrección y su ascensión al tercer día. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, accedió en aplicar la obra redentora hecha por Dios Hijo a favor de su pueblo, a favor de sus elegidos. Y tal vez usted podría preguntarse, ¿dónde vemos en la Escritura este plan de redención hecho desde la eternidad? Bueno, aunque, hermanos, no existen textos explícitos donde habla de un plan eterno hecho desde la eternidad, valga la redundancia, podemos ver por algunos textos este principio de que Dios designó a su Hijo Jesucristo en concretar una misión, la misión de salvar a su pueblo de sus pecados. Y en consecuencia a esto, Dios le prometía el más alto grado de exaltación. Esta misión, hermano, consistía en que Dios Hijo debía de entregar su propia vida en favor de los que Dios el Padre le había escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18. Juan 10, del 17 al 18, el mismo Cristo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dice Jesús, recibí de mi Padre. Hermano, este texto es muy claro. En estas palabras de Cristo podemos encontrar algunos detalles de esta obra, la cual consistía en su muerte en la cruz y en su resurrección. Él dice: tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Tengo el poder para
dar mi vida, entregar mi vida por lo que el Padre escogió, y tengo el poder para resucitar, para volver a tomarla. Y luego lo más interesante es que dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo acá se estaba sometiendo a la voluntad del Padre. Él se estaba encomendando a una misión que el Padre le había asignado: morir por su pueblo y resucitar al tercer día. ¿Ven la obra, hermanos? ¿Ven el mandamiento que recibió Cristo por el Padre? Este mandamiento recibí de mi Padre, de mi Padre. Juan 6, versículos del 38 al 39. Juan capítulo 6, versículos del 38 al 39. También Cristo dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Vean que esto es muy importante. Cristo está expresando que Él ha descendido del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién fue el que le envió? El Padre. Y esta es la voluntad del Padre, luego lo recalca, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ven, hermanos, Cristo no está haciendo su propia voluntad acá. Cristo tuvo un mandamiento del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que de todo lo que el Padre le diere, no pierda él nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ven la misión encomendada de Dios Padre a Dios Hijo, hermano. Él debía salvar eficazmente al pueblo de Dios, a los que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió para salvación. Cristo estaba encomendado a esta misión. Cristo iba a redimir a su pueblo de sus pecados. Imaginémonos, hermanos, por un momento al Padre diciendo al Hijo desde la eternidad pasada: Hijo, he elegido algunos individuos para redimirlos del pecado. Ahora te lo entrego, ahora te los doy. No pierdas ninguno, sino que todos ellos sean salvos. Parafraseando, ¿verdad? Eso es lo que le dijo el Padre al Hijo desde la eternidad. Te he dado un pueblo para sí, te he dado un pueblo para que lo redimas del pecado. De todo lo que yo te he dado, no pierdas uno solo, sino que resucítalo en el día postrero. ¿Ven la misión, hermanos? ¿Ven cómo esto calza con el plan eterno de redención, hermanos? Cómo Dios Padre encomienda al Dios Hijo a una misión. Y esta misión consistía en que Dios Hijo debía de redimir a su pueblo de sus pecados. Y en Juan capítulo 17, también conocida como la oración sacerdotal o la oración intercesora de Cristo al Padre, podemos ver que antes de ser entregado Cristo a la muerte, a la crucifixión, el mismo Padre le ha encomendado que debía de culminar dicha misión, dicha obra. Juan 17:4 dice Cristo: yo te he glorificado en la tierra, hablando con el Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué obra está refiriéndose? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál fue la obra que el Padre le dijo al Hijo que hiciera, hermano? ¿A qué obra se está refiriendo Cristo acá? A morir en la cruz por los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Esa obra a la que Cristo se está refiriendo. Cristo debía de morir en la cruz para expiar los pecados de los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y en consecuencia, Cristo recibiría, hermanos, el más alto grado de exaltación.
Hermanos, ¿ven la conexión que existe entre la expiación de Cristo y el plan eterno de redención? ¿Están viendo la conexión? Por otro lado, ¿qué es la expiación? ¿A qué nos referimos con expiación como tal? ¿En qué consistía la expiación hecha por Cristo en favor del hombre pecador? Y para responder a esto, quiero pasar a considerar nuestro segundo punto de este sermón: la naturaleza de la expiación. La naturaleza de la expiación. Y lo que vamos a hacer en este segundo punto, hermanos, es tratar de definir qué es la expiación. Bueno, esta palabra expiación viene del prefijo ex. Eso es muy importante, ex, que significa fuera de. Por lo que la expiación, hermanos, tiene que ver con eliminar o quitar algo. Y en términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Eso es lo que significa expiación en términos bíblicos. Entonces podemos ver que la expiación, en primer lugar, tiene que ver con asuntos legales. Se encuentra esto en términos legales. Nuestros primeros padres, por ejemplo, Adán y Eva, al ser tentados en el huerto por la mentira del diablo, de Satanás, y al comer del fruto prohibido, el cual era el conocimiento del bien y del mal, ellos violaron la santa ley de Dios. Y en consecuencia, hermanos, de transgredir esta ley, en consecuencia de violar la santa ley de Dios, ellos recibieron la sentencia. ¿Y saben cuál fue la sentencia? La muerte. La muerte. De todo árbol del huerto, le dijo Dios a Adán y a Eva, podrás comer, a excepción del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ustedes ya se saben esta historia, ¿no? Génesis capítulo 3. Ellos desobedecieron al mandato divino, transgredieron la ley de Dios, comieron del fruto y cayeron en pecado. Ellos recibieron la maldición del pacto, la muerte. Pero no solo una muerte física, hermanos, sino también de una muerte espiritual. Ellos se apartaron de Dios. Dios los desterró de su huerto, de su presencia. Es lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La muerte nos separa, el pecado nos separa de Dios y en consecuencia es la muerte. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es una muerte legal, está en términos legales. Ellos violaron la ley y en consecuencia recibieron la sentencia, la muerte. Pero lo más trágico de esta historia es que no solamente ellos recibieron las consecuencias, hermano, sino que con ellos toda su posteridad. Recuerden que Adán, hemos dicho a la saciedad que Adán era la cabeza federal de la raza humana. Adán representaba a toda la raza humana. Si Adán caía en el huerto, toda su posteridad caía con él. Y las consecuencias de Adán por su pecado las íbamos a recibir todos nosotros. Es lo que dice Romanos 5:12, que por un hombre, por Adán, vino el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y la paga del pecado es la muerte, hermano. Es por esta razón, hermano, que Cristo, como el postrer Adán, como el segundo Adán, debía encarnarse en primer lugar. Debía someterse perfectamente a la ley de Dios, algo que Adán no pudo. Cristo pudo y lo logró. Pero no solo eso, sino también que debía morir en una cruz para expiar los pecados del hombre y luego resucitar al tercer día para darnos vida.
Y eso fue lo que Cristo hizo. Donde el primer Adán fracasó, el postrer y segundo Adán venció. Él se sometió perfectamente a la ley de Dios. Él murió en una cruz en sustitución nuestra por nuestro pecado. Resucitó al tercer día y con él ahora tenemos vida. Después que existía la muerte, hermanos, ahora en Cristo hay vida. Cristo debía de expiar nuestros pecados en la cruz y así también aplacar la santa ira de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, esto es Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado como ofrenda por el pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Esto es maravilloso, hermano. Al justo, al perfecto, al que no conoció pecado, hermano, al que no experimentó pecado, por nosotros Dios lo hizo ofrenda en la cruz por el pecado, para que ahora nosotros a través de la fe en él seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Eso es algo maravilloso, hermano. Entonces, esta expiación de Cristo enfatiza las metáforas legales y se centra en la idea de que la muerte de Cristo, hermano, satisface las demandas legales de la justicia de Dios. Cristo satisfizo las demandas legales de la justicia de Dios, de la ley de Dios en la cruz. En segundo lugar, dado que la expiación de Cristo, hermanos, se entiende en términos legales, ¿verdad? Porque se infringió la ley, el hombre infringió la ley, quebrantó la ley y la consecuencia fue el pecado. Entonces hay términos legales. Entonces esta expiación se entiende en términos legales, pero también Cristo pagó en la cruz la pena por nuestros pecados. Entonces concluimos que la expiación de Cristo, en segundo lugar, no es solo se centra en términos legales, sino que también la expiación es vicaria, o sea, es sustitutiva. Eso significa vicario, ¿verdad? Sustitutivo. Eso es en favor de o en lugar de. Eso significa vicario. Cristo murió en la cruz en sustitución de ¿quiénes? De nosotros, de su pueblo. Cristo sufrió en la cruz la ira de Dios, las demandas de la justicia divina por nuestros pecados, en nuestro lugar, en nuestro favor. Cristo fue nuestro sustituto, hermano. Eso es lo que significa una expiación vicaria, en lugar de o a favor de. Mis hermanos, en la cruz, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Si usted ha creído en Cristo, claro. Isaías 53:6 lo declara de esta manera. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo vieron? ¿Vieron cómo el profeta Isaías está profetizando, valga la redundancia, muchos años con anterioridad lo que Cristo iba a hacer en la cruz? Dios Padre cargó en Cristo los pecados de todos nosotros. El gran Salvador Jesucristo, hermanos, fue nuestro Cordero Pascual, así como el Cordero en el Antiguo Testamento, como lo explicaba el pastor Marvin el domingo pasado. Cristo fue el Cordero Pascual, fue aquel que no conoció pecado, pero en cambio Dios lo hizo como ofrenda por el pecado en nuestro favor. Cristo se hizo maldición por nosotros, porque establecido está, escrito está, maldito es aquel que es colgado en un madero.
Cristo tuvo una muerte maldita, según Gálatas 3:13. Entonces, cuando decimos que la expiación de Cristo, hermanos, es sustitutiva en favor de, no nos estamos refiriendo, que todas nuestras deudas, todas las deudas que nosotros teníamos por el pecado, han sido canceladas de una vez por todas, si usted ha creído en Cristo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente, hermanos, para salvar eficazmente a pecadores tan viles como usted y como yo. La sangre de Jesucristo es suficiente. Este sacrificio es una sustitución penal, hablando siempre en términos legales. Hermanos, existe una falsa creencia llamada provisionismo. Creo que algunos que han estudiado un poco de teología pueden conocer acerca de lo que significa esto, provisionismo. Y esta es una postura que hoy en día muchos la abrazan, muchas iglesias bautistas y otros grupos evangélicos. Y esta postura teológica, como es el provisionismo, afirma que Dios ama tanto al mundo, que desea que todas las personas sin excepción sean salvas. Esto es lo que dice el provisionismo. Y es por esta razón, dicen ellos, que Dios ha provisto, de ahí viene la palabra provisionismo, provisto un medio para cumplir ese propósito de salvar a todas las personas en el mundo, porque Él la ama. Y ese medio es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, dicen ellos. Cristo murió en la cruz por toda la humanidad, dicen ellos, para que así toda la humanidad tenga la posibilidad, tenga la oportunidad de salvarse, con la condición de que acudan a Él con fe. Y nosotros creemos en la libre oferta del Evangelio. Creemos en el llamado del arrepentimiento al pecador para que venga Cristo, ¿verdad? Por eso no lo obviamos. Esta postura, hermano, enfatiza un alcance general de la expiación de Jesucristo. Y a la vez la responsabilidad que tiene el hombre pecador para creer en Él y ser salvo. Dicho esto, los provisionistas rechazarían totalmente el aspecto legal de la expiación que hemos estado hablando. Porque recuerden que dijimos que la expiación tiene aspecto legal y vicario, o sea, es sustitutivo, es a favor de su pueblo. Pero como los provisionistas dicen que Cristo murió para expiar los pecados de toda la humanidad, entonces ellos irían en contra de esta expiación vicaria, ¿sí o no? Entonces ellos dicen que Cristo murió en sustitución de toda la raza humana, o para hacer posible la salvación de toda la raza humana, con el requisito previo de creer en Él. Esta falsa visión, hermano, del provisionismo rechaza contundentemente la depravación total del hombre, la elección incondicional y la expiación limitada, como lo vamos a ver en este tercer punto a continuación. Pero, como ya hemos visto ya anteriormente, estos dos puntos, Dios desde la eternidad se ha propuesto, hermanos, salvar a un pueblo para su gloria y para el propio bienestar de ellos. Y Cristo ha sido el medio para poder lograr esta misión. Cristo ha expiado los pecados de su pueblo en la cruz. Pero esta expiación, hermanos, se entiende en términos legales, en términos vicarios. La expiación de Cristo es sustitutiva, en favor de, en sustitución de. Entonces, si Cristo hubiese muerto para hacer posible la salvación
de toda la raza humana sin excepción, toda la raza humana sin excepción sería salva. ¿No creen ustedes esto? Si Cristo hubiese muerto en la cruz con el propósito de salvar a toda la raza humana sin excepción, toda la raza humana sería salva. Nadie estaría en el infierno. Porque la muerte expiatoria de Cristo es vicaria, es sustitutiva en favor de. En cambio, nosotros reconocemos que hay muchas personas en el infierno. Y usted puede decir, sí, por incredulidad. ¿Y acaso Cristo no murió por el pecado de incredulidad también? Mis hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue para hacer posible quizás la salvación de toda la humanidad sin asegurarla de ninguno en particular, no. Cristo murió para salvar eficazmente a los que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió para que sean salvos. Para eso murió Cristo, con ese propósito. Y esto es lo que deseo mostrar por medio de las Escrituras en nuestro tercer y último punto. El alcance de la expiación. El alcance de la expiación. ¿Es la expiación de Cristo ilimitada? O sea, ¿hay un alcance general por toda la raza humana sin excepción? ¿O es la expiación de Cristo limitada, eficaz para un grupo de personas? En otras palabras, ¿tuvo el sacrificio de Cristo el propósito de hacer posible la salvación de todos los hombres o tuvo el propósito de asegurar la salvación de aquellos que le habían sido entregados por el Padre? En este punto, hermano, quiero exponer que nosotros como presbiterianos reformados creemos que el sacrificio de Cristo fue eficazmente para salvar a sus elegidos, a los que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió para su gloria. Creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todas las razas humanas sin excepción. Eso lo creemos, pero es eficazmente para salvar a su pueblo escogido. Quiero que abran su Biblia en Mateo 1:21. Mateo 1:21. En este capítulo, el evangelista narra el nacimiento virginal de Jesucristo. María queda embarazada por la obra del Espíritu Santo y José, estando desposado con María, para no quererla infamarla, quiso dejarla secretamente, ¿recuerdan? Y en este momento a José se le aparece un ángel del Señor y le dice que no tema en recibir a su mujer, ya que el bebé que ella cargaba en su vientre había sido entregado por el Espíritu Santo. Y luego le da el nombre en que había de llamar a este niño, a este bebé. Y dice Mateo 1:21, y darás a luz un hijo, y su nombre será Jesús, o llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser llamado Jesús? ¿Qué significa? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Lo vieron? Por esta razón, el ángel le dijo a María de que este bebé que cargaba en su vientre se iba a llamar Jesús, porque Jesús significa salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo en la cruz salvó eficazmente a su pueblo de sus pecados. Vean que el ángel no le dijo, porque Él va a dar la posibilidad de salvar a toda la raza humana sin excepción, sin asegurarla de ninguna en particular. Él no dijo eso, porque Él salvará
a su pueblo de sus pecados. Está asegurando el ángel el propósito de Cristo en la cruz. Él iba a salvar eficazmente a su pueblo. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. El apóstol Pablo aquí se encuentra exhortando a los matrimonios de la iglesia en Éfeso. Se dirige a los maridos y les dice, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Lo vieron, hermano? Pablo no está diciendo a los maridos de la iglesia en Éfeso, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a todo el mundo, a todas las personas sin excepción, y se entregó a su vida por todo el mundo. No dice eso. Pablo dice, así como Cristo amó a la iglesia, a su pueblo en particular, no al mundo, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, por su esposa. ¿Lo vieron, hermano? Son pasajes que conocemos mucho, pero que muchas veces pasamos desapercibidos. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Jesucristo en Juan 10 está dando una parábola, la parábola del buen pastor, ¿recuerdan? Y en el versículo 11 de Juan capítulo 10, Cristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Lo vieron? Cristo es el buen pastor. Y Cristo dio su vida por ¿quiénes, hermano? ¿Por quiénes? ¿Por todo el mundo? No, por sus ovejas. En particular, por sus ovejas. No por las cabras, por sus ovejas. Cristo dio su vida por las ovejas. Luego, vuelve a remarcar que Él daba su propia vida solamente por sus ovejas en el versículo 14 y 15 también. Juan 10, 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y luego dice, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Lo vieron? Y pongo mi vida por las ovejas. Vean este conocimiento relacional que Cristo muestra aquí por sus ovejas. Yo conozco a mis ovejas. Cristo conoce, hermano, a las personas por las cuales Él murió. La muerte sustitutiva o la muerte expiatoria de Cristo en la cruz no fue que Él murió para que ahora todo aquel que cree en Él tenga la posibilidad de ser salvo. No. Cuando Cristo murió en la cruz, Él conocía por quienes había de morir. Por su nombre, por su apellido. Él sabía por quiénes iba a morir. No es que Él murió, dio la posibilidad para que todo aquel que en el mundo que cree en Él, entonces pudiera ser salvo, porque su muerte fue general. No, Él conocía a las personas por las cuales habría de morir. Así de sencillo. Si usted ha creído hoy en Cristo, Él estaba muriendo en la cruz por usted. Él sabía que Él lo estaba haciendo por usted. Eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Cristo nos conocía desde antes de la fundación del mundo. En su libro, hermano, en el libro de la vida, ya estábamos escritos desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis, en el libro del Cordero. Cristo murió por usted y por mí si hemos creído en Él. Él estaba dando su vida por usted en la cruz. Él estaba padeciendo por usted. Él cargó sus pecados en la cruz. No en los pecados de todo el mundo, sino por los suyos en particular, si usted ha creído en Cristo. Juan capítulo 17.
Aunque dentro de ese mismo Juan 10, disculpen, dentro de ese mismo Juan capítulo 10 hay algo muy interesante aquí. Vean cómo Cristo conoce a sus ovejas con un conocimiento relacional. Él las conoce. Yo conozco, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. Hay un conocimiento de amor relacional. Sus ovejas lo conocen. Hay una unidad entre Cristo y sus ovejas. Así como la tiene un padre con sus hijos, estas ovejas en particular pone su propia vida por él, por sus ovejas. Muere por ellas para salvarlas. Y ustedes tal vez, hermanos, dentro de este contexto podrán decir, esas ovejas que habla Cristo son suyas porque creyeron en Él. Y es válido. Todo aquel que cree en Él es salvo, ¿sí o no? Pero usted podrá decir, ok, Cristo las conoce y Cristo les dio salvación porque estas ovejas creyeron en Él. Y por eso le siguen. Si no hubieran creído estas ovejas en Cristo, no le siguieran y no fueran sus ovejas. Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿ellos creyeron en Cristo para ser ovejas? ¿O porque eran ovejas creyeron en Cristo? Es un trabalengua. Estas ovejas creyeron en Cristo para ser ovejas, o porque eran ovejas creyeron en Cristo. Vean lo que Cristo, dentro de este mismo contexto, en el versículo 26 de Juan capítulo 10, le dijo a los judíos que rechazaron creer en Él. Dice el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Vieron esto? ¿Vieron la elección, hermano? ¿Por qué los judíos incrédulos no creyeron en Cristo? Porque no son de mis ovejas. Así de sencillo. ¿Y por qué estas otras personas creyeron en Cristo? Porque eran de sus ovejas. Por eso creyeron. Juan capítulo 17. Jesús intercediendo al Padre por su pueblo, en la oración sacerdotal, le dice que Él ruega solamente por los elegidos, por aquellos que el Padre le dio para salvarlos del pecado. Juan 17, del 9 al 11 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ven en la oración sacerdotal de Cristo, hermano. Cristo no ruega por el mundo. Cristo ruega por los que el Padre le dio, por los que son suyos. Yo sé que estoy dando muchos textos, hermanos, pero es necesario para que podamos entender el alcance de esta expiación. Mateo 20:28. Mateo 20:28. Cristo aquí está anunciando su muerte a los discípulos y que al tercer día Él resucitaría. Se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo, ¿recuerdan? Aquellos, los hijos del trueno, junto con su hijo, y le piden a Cristo que en su reino sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Recuerdan? A lo que Cristo le responde que no sabe ellos lo que le están pidiendo. Cuando los demás discípulos oyeron esto, se enojaron con ellos, con los demás discípulos. A lo que Cristo los llama y les da la característica de liderazgo, lo cual consistía en servir a los demás.
El versículo 28 del capítulo 20 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todo el mundo, dice. Para dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Ven la particularidad, ven los límites de la expiación, hermano. Por muchos, no por todos, por muchos. Como el Hijo del Hombre vino para ser servido, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 26, 28, hermano. Jesús acá se encuentra instituyendo el sacramento de la Cena del Señor junto a sus discípulos. Y Mateo nos narra que Cristo bendice el pan, lo partió, luego tomó la copa y bebiendo todos dieron gracias. Y en el versículo 28 dice: porque esto, la copa, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión del pecado. ¿Lo vieron también? Muchos, no todos. Esta es la copa del nuevo pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y por último, hermano, quiero que abran sus Biblias en Isaías 53. Esta vez sí voy a abrir, voy a leer. Isaías 53, los primeros 12 versículos. Vean lo que dice, qué interesante. Este capítulo, hermano, habla de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo iba a padecer grandes angustias, tribulaciones, iba a ser azotado, herido, abatido. Pero este es el propósito eterno del Padre, como hemos venido diciendo, quien decretó quebrantarlo, quien en esa cruz derramó su santa ira por nuestros pecados, para justificar a muchos, a sus elegidos. Vean lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, hablando de Cristo, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hablando de enfermedades del alma, el pecado, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, vean, esto es importante, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, vean esto, Jehová quiso quebrantarlo. Su padre, hermano, su propio padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vean las consecuencias de la muerte de Cristo, hermano. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo, hermanos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo. ¿A quiénes? Al mundo, a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. ¿De quién de ellos? De esos muchos. Él vería el fruto de su aflicción. Mis hermanos, Cristo no murió en una cruz para hacer posible quizás la salvación de todo el mundo en particular, sin asegurarla de ninguno. No, Cristo murió en la cruz para salvar eficazmente a su pueblo de sus pecados. Él vería el fruto de su aflicción, hermano. Él vería el fruto y justificaría a muchos. Pero, aunque, como ya hemos dicho, la doctrina de la expiación limitada o la expiación eficaz de Cristo tiene mucho sustento bíblico, mucho, demasiado diría yo. Pero nosotros no solamente creemos en esta doctrina porque hay mucho fundamento bíblico, que claro, la Escritura es nuestra máxima autoridad, sino también esto relatan nuestras confesiones y catecismo de fe reformado. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 3, párrafo 6, dice lo siguiente: por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, y en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. ¿Ven lo que narra nuestra confesión? Los cánones de Dort, lo que se concluyó en este sínodo, en el capítulo 2, artículo 8, dice lo siguiente: porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para únicamente ellos, los predestinados, dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Es decir, Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, con la que Él corroboró el nuevo pacto, salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, linajes, lenguas, a todos aquellos y únicamente a aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación y que le fueron dados por el Padre, los dotase de la fe, como asimismo de los otros dones salvadores del Espíritu Santo. Eso fue lo que concluyó el sínodo de Dort. Pero podríamos preguntarnos también, ¿qué de aquellos textos donde aparentemente hablan de una expiación limitada o universal? Porque hay algunos también, hermano. Hay personas que se agarran de algunos textos para sostener la expiación general o ilimitada de Jesucristo, o sea, que Cristo murió por todo el mundo. Y esa es una buena pregunta. Existen algunos textos
que pareciera que Cristo, al morir en la cruz, su propósito fue expiar los pecados de la humanidad. Y créanme que no tenemos el tiempo, hermanos, para ver cada uno de los pasajes. Pero vamos a mencionar un pasaje que es muy conocido y que lo utilizan mucho para defender esa postura, y es Juan 3:16. Y yo creo que todos conocemos hasta de memoria ese pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo vieron? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dicen ellos, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. El problema es nuestra mala interpretación que le damos al texto. Los universalistas creen que como Dios ama tanto al mundo, ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por todo el mundo. Y así todo el mundo será salvo por él. Pero por la Escritura sabemos que no todos creerán en Cristo, hermano. El mismo Cristo, en Juan 3:36 dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí o no? No todos creerán en él. Pero otros también podrían argumentar que este pasaje habla de que Dios ama tanto al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todo el mundo, pero que esta salvación está condicionada solo a aquellos que creen en Él. ¿Me van entendiendo? Hay algunas personas que dicen: sí, Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por todo el mundo, pero solo aquellos que creen en Él será efectiva esa salvación. Pero esto no es así, hermano. Esto iría en contra del sacrificio sustitutivo de Cristo. Cristo murió en la cruz en favor de, ese era su nombre, no Jesús, para salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo salva. Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje de Juan 3:16? Que Cristo de tal manera amó al mundo. Bueno, primero este pasaje, hermanos, habla del amor incondicional de Dios por el mundo. Y nosotros no negamos que Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Él es el Padre de la creación. ¿Ya? Y el amor de Dios es la base, hermano, por el cual Dios envía a su Hijo a morir en una cruz. Entonces, el problema es cómo interpretamos la palabra mundo acá. Si nosotros creemos que Juan se refiere a mundo con todas las personas que habitan en el mundo sin excepción, o como todas las personas que vivieron, que viven y que vivirán en este mundo, estamos errados, hermano, porque eso no significa la palabra mundo. Por lo general, cuando vemos porque de tal manera, amó Dios al mundo, lo primero que se nos viene en la mente, ¿qué es, hermano? El planeta Tierra, ¿verdad? Y todas las personas que habitan en él. Pero no es a eso lo que Juan se está refiriendo. El punto acá no es que Cristo murió por todas las personas que habitaron, que habitan y que habitarán en el mundo. No es en ese sentido, hermanos, que Cristo está utilizando la palabra mundo acá. Cristo murió por el mundo, hermanos, en el sentido que Él no murió solamente por los judíos, sino también por los gentiles, por toda tribu, raza, lengua y nación. A eso se refiere Cristo con la palabra mundo. Se refiere a ese sistema perverso de maldad en el cual estaba envuelto el mundo. El amor de Dios, hermanos, es tan grande que envió a su Hijo a morir por un mundo caído por el pecado. Es a eso a lo que Cristo se está refiriendo.
un mundo caído por el pecado. Pero esto no contradice de ninguna manera lo que Cristo dice después en el mismo libro de Juan, que Él da su vida por sus ovejas, como ya leímos. Mis hermanos, es un amor que no distingue raza, que no distingue tribu, que no distingue nación. Él murió por el mundo en ese sentido, sin hacer acepción de personas. Él no solo murió por los judíos, sino también por los gentiles. En conclusión, sé que nos hemos dilatado más del tiempo previsto. En conclusión, hemos visto al menos 3 puntos claves por el cual creemos en que la muerte expiatoria de Cristo está limitada a sus elegidos o es aplicada eficazmente a sus elegidos, ya que desde la eternidad pasada fue el plan hecho por los miembros de la Trinidad, por el Dios Trino. La naturaleza de la expiación de Cristo es sustitutiva en lugar o en favor de sus elegidos. Vimos muchos pasajes bíblicos al respecto, acerca del alcance de esta expiación. Y esto, hermanos, nos genera en primer lugar seguridad de salvación. Seguridad de salvación, ya que Cristo pagó efectivamente por nuestros pecados y no solamente lo hizo posible, ¿ya? Cristo pagó eficazmente por nuestros pecados. Esto debería de generarnos seguridad de salvación. Cuando nos encontremos en diversas pruebas, tribulaciones, angustia, o aún podamos deslizarnos o caer en pecado, tenemos la confianza en que Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos levantará para seguir perseverando, ya que le pertenecemos a Él. Esto nos genera seguridad de salvación. También esta doctrina nos lleva a exaltar la soberanía de Dios. Genera un reconocimiento de la grandeza de Dios, del poder de Dios y de su amor incondicional por su pueblo, quien ejecutó un plan de redención hecho desde la eternidad pasada para expiar nuestros pecados. Deberíamos de exaltar la soberanía de Dios en esta maravillosa doctrina. Y esto también debería de causar en nosotros humildad. Humildad. Al entender que Cristo no murió en lugar nuestro porque éramos diferentes, porque éramos intelectuales o con mejores méritos que los demás. No, Cristo no nos escogió por eso, ni murió por nosotros porque éramos mejores que los demás, sino que fue por su pura gracia y por su misericordia. Esto nos debería llevar a exclamar a gran voz, como lo hizo el apóstol Pablo, hermano: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén.